טוב, שלום a todos. מסגרת של הלכות שבת, estudio de las alajot de Shabbat, estudiaremos בעזרת השם uno de los temas que nos tiene más, que se varios shurim que decimos que vamos a estudiarlo, nos tiene también, con algunas complicaciones, nos viene y nos plantea, el tema no es stam, que estamos en בעזרת השם filmando hoy en la cocina, sino que el shiur es específicamente en la cocina para poder probarlo. Beseder, vamos a estudiar hoy Ilhot Siman Shin Yudchet, el Shulchan Aruch, Dinei Bishul, todo lo que tiene que ver con la cocción en Shabbat. Lo que estaremos estudiando hoy en día, Bezat Hashem, es lo que tiene que ver con lo que corresponde más que nada a la preparación de té en Shabbat. Bezat Hashem, esperemos que sea bastante claro el tema y podamos comprobar en tantas cosas. Comenzamos Bezat Hashem con el Shulchan Aruch, Siman Shin Yudchet, Seif Dalet, que dice lo siguiente. Un segundo que esto fue esto. Siman Shin Yudchet, Seif Dalet, dice lo siguiente. Tavshil Shenitbashel Kol Tzorko. יש בו משום בישול אם נצטנע. אומר הרמה, ויש אומרים דווקא אם נצטמק ויפה לו. אומר השולחן ערוך, ואם לא נתבשל כל צורכו, ואפילו נתבשל כמאכל בן דרוסאי, שייך בו בישול. אפילו בעודו רותח. בהנמילה שיש בו בישול אחר בישול, בתבשיל שיש בו מרק, אבל דבר שנתבשל והוא יבש, מותר לשאותו וחמין בשבת. ואם הוא דבר יבש, שלא נתבשל מלפני שבת, אין שולין אותו בחמין בשבת, אבל מדיחין אותו בחמין בשבת. חוץ מן המליח הישן ומן הדג שנקרא קוליאס היספנין, שאינם צריכים בישול אלא מעט, והדחתן היא גמר המלאכה. אומר הרמה, והוא הדין דבר קשה. סליחה, והוא הדין בכל דבר קשה שאינו ראוי למאכל ולא שרייה, ואסור לשתותו בשבת, דאבה גמר מלאכה. Les traduzco para que sepamos de qué estamos hablando. Dice el Shulchan Aruch lo siguiente: Tashil shenitbashel kol tzorko, yesh bo mishum bishul im nitztanen. Una comida que está completamente cocida. Ser completamente cocida quiere decir que está no solamente apto para comer, sino que está cocida completamente. Como te diría hoy en día, medium well, por lo menos. Medium well. Si la comida es así, yesh bo mishum bishul im nitztanen. Quiere decir que si la comida se enfrió, no podemos volver a calentarla en Shabbat debido a que hay, en teoría, bishul achar bishul. Hay cocción después de la cocción, de la primera cocción, con lo cual está prohibido en Shabbat. Omer Rama, veyesh omrim, dafka im nitztanek veyafelo, quiere decir, si con la segunda cocción, el tipo de comida, el tipo de tavshil que tenemos, mejora su calidad. Si mejora su calidad, tenemos un problema. Aval, dice el Shulchan Aruch, veim lo nitbashel kol tzorko, quiere decir que no está absolutamente apto para comer. Veafilo nitbashel kema'achal ben drosai, que es lo que sería hoy en día entre medium rare, por decir así, que es el primer momento en el cual se puede empezar a comenzar a comer la comida. Shayajo bishul, afilu beodor roteach. Incluso si lo volvemos a poner a calentarlo de alguna manera, o sea, en la plata hoy en día o en algún tipo de cocción distinta, hay bishul hay cocción después de cocción, con lo cual está prohibido, incluso que haya estado caliente desde antes. Todo lo que dijimos hoy hasta ahora, que tenemos dificultades, si hay bishul achar bishul o no hay bishul achar bishul, ¿cuándo hablamos? Cuando hay marak en el tavshil. ¿Qué es marak en el tavshil? Cuando tenemos rotel. Cuando tenemos líquido en la comida. Cuando tenemos algún tipo de líquido en la comida, tenemos el primer principio de problema. ¿Por qué? Una comida que es absolutamente seca. Por ejemplo, schnitzel, milanesa, ceder. Una persona que cocina la schnitzel, primero que principal que nadie la cocina a medio ser. Siempre se cocinan a una cantidad necesaria y aptas para comer. Si una persona las cocina a un nivel que están listas para comer y las vuelve a poner a calentar, ¿qué es lo que va a pasar? Por favor, que el schnitzel va a estar más que cocido, y van a poder comerse, incluso van a ser como se va a convertir en una suela que puede llegar a ser que esté difícil de comer. Pero si estamos hablando de que
la comida no está cocida del todo, va a estar apto para comer. En ese sentido, en tanto y en cuanto la comida esté por lo menos un 50% cocido y se pueda comer, se puede volver a calentar. Podríamos llegar a ponerlo, para hablar de lo que es el MAC, para cómo nos comportamos hoy en día, se puede poner en la plata y seguir calentando. Se termina de cocinar un poco más o un poco menos, no hay problema. Lo que sí tenemos es una discusión entre Shulchan Aruch y Ramá, entre Ashkenazim y Sfaradim, si se puede poner directamente a la plata o hay que poner lo que se llama Kli al Gabei Kli. No es el momento de entrar en esa discusión, pero Besat Hashem vamos a tocarlo también. Pero cuando tiene el tavshil, cuando la comida tiene mará, cuando tiene rote, cuando tiene algún tipo de líquido, empezamos con el gran problema. ¿Por qué? Porque todo lo que podemos llegar a decir, que no hay bishul después de bishul, no hay cocción después de haber cocinado algo, estamos hablando cuando algo es seco. Pero cuando tenemos rote, casi todas las shitot en los poskim dicen que una vez que el agua que se cocinó y se enfrió, si lo volvemos a calentar, se vuelve a cocinar. El único que no dice eso es el Rambam, que es que el Rambam dice que agua, una vez que se cocinó, se considera cocida y no se vuelve a calentar, con lo cual el Rambam, entre otras cosas, lo que permite es calentar, si alguien vio, calentar sopa dentro de Shabbat. Poder sacar la sopa de la heladera y ponerla en Shabbat a calentar, minag de algunos teimanim, debido a que el Rambam dice que no hay cocción después de cocción en líquidos. El resto de los poskim, Shulchan Aruch y Ramá, dicen que no es así. Hay cocción después de haber cocido algo líquido. Con lo cual, todo lo que dijimos que hay discusión, si se puede llegar a calentar o no se puede llegar a calentar de más en la plata, es cuando tenemos líquidos en la comida. En tanto en cuanto no tengamos líquidos en la comida, el problema es mucho menor porque no tenemos bishul ajar bishul. Dice Shulchan Aruch, como decíamos, algo que está totalmente cocido y está seco, mutar shotro bejamim de Shabbat. Se puede llegar a calentar en Shabbat. ¿Cómo podemos llegar a calentar en Shabbat una cosa así? Dos posibilidades. Hoy en día podemos calentarlo en la plata, o lo que se puede llegar a hacer es poner dentro de algún líquido caliente para poder calentarlo. Podríamos agarrar un huevo que está completamente caliente y agarrar agua del meijam y poner el huevo adentro para calentar el huevo sin ningún tipo de problema, debido a que está cocido completamente. ¿Ceder? En tanto en cuanto sepamos que el huevo está cocido completamente. Si no sabemos que el huevo está cocido completamente, es otro problema, pero si sabemos que el huevo está cocido completamente, no hay ningún problema. Veimos de varias veces, Shelonit Bashel Milifnei Shabbat, si es algo seco, un tipo de comida que no tiene rotel, que no tiene salsa, que no se cocinó antes de Shabbat, queda terminantemente prohibido ponerlo a calentar dentro del Shabbat. ¿Por qué? Porque se va a terminar de cocinar en Shabbat y vamos a tener Isur Bishul. Aval, Medijino to Bejamin Beshabbat. Quiere decir, si alguien tiene un tipo de comida seca, por ejemplo, algún tipo de carne que no está cocido el 100%, y le gusta comerlo de esa manera, digamos. Está prohibido calentarlo en Shabbat porque se termina de cocinar. Pero se puede agarrar agua, sacamos agua del Meijam, con un Kli Sheni, tirarle por encima y calentarlo de esa manera. Debido a que ese agua en Kli Sheni ya no va a cocinar más y podemos calentar la comida para comerla. Chutz Mima, un tipo de pescado que se llama Kuliais Hispanim, o los pequeños pescados tipo sardinas y ese tipo de pescados, que son tan pequeños y tan finitos que incluso lavarlos con agua, incluso mejor dicho, no lavarlos, sino que calentarlos con agua que sale de Kli Sheni del Meijam, se considera bishul porque se cocinan muy, muy rápido. Omer Ramá, Beuadin, Kol Davar Kashe Shen Raúi Le'echol Klal Velo Shria. El mismo din tenemos toda aquella persona que es kashe, que es duro, la misma condición, la misma ley, perdón, tenemos para todas cosas que es duro, que no se puede comer duro. No se puede comer a menos que lo remojemos en algún tipo de agua o de líquido para ablandarlo y poder comerlo. De azul y shotobemay de avek marmelajaz. Tomere, está terminantemente prohibido poner este tipo de comida dura en agua o en algún tipo de líquido caliente para ablandarlo, debido a que este tipo de líquido lo que hace es terminar de preparar la comida y esa comida se considera que Ilu se cocinó en Shabbat. ¿De ceder? Hasta aquí, espero que
quede claro. Ahora, tenemos una gran pregunta. Todo elemento que sea duro, ¿lo podemos llegar a calentar dentro de algún elemento líquido? Sí y solo sí está apto para comer. Elemento que no está apto para comer, calentarlo en algo líquido implica bishul, con lo cual está prohibido. Está permitido remojarlo en algo líquido para poder calentarlo y comerlo. La gran pregunta que tenemos nosotros la va a traer la Mishnah Berurah. La Mishnah Berurah entra en una pequeña piná, entra en una pequeña pregunta que hoy en día se terminó convirtiendo en un tipo de discusión a gran nivel. ¿Cuál es la discusión? Un ejemplo, por ejemplo, un elemento como por ejemplo esto. ¿Qué es? Té. ¿Se considera algo que está cocido o algo que no está cocido? ¿Algo que es duro? ¿Algo que es blando? ¿Algo que necesita ser remojado o no? La Mishnah Berurah dice lo siguiente. Veu adin, como dijimos a Ramá, afilu kol davar kashesh y no raúl el kol klal, toda cosa dura que queda terminantemente prohibido remojarlo en agua para poder comerlo. Como la Mishnah Berurah, afilu bekli sheni. ¿Qué quiere decir kli sheni? Para poder entender el shiur de hoy tenemos que entender tres definiciones. La primera definición con la cual nos vamos a encontrar mucho en la halajá es kli rishon, la segunda es kli sheni, la tercera es kli shlishi. Kli rishon, la definición de kli rishon es todo kli, todo elemento que estuvo directamente al fuego. Al tener contacto con el fuego, el kli, el recipiente, se calienta, por decir así. Supongamos que eso no es un vaso, sino que es una olla. El fuego está alrededor del kli, calientan el kli, y el kli lo que hace es calentar lo que está dentro. Obviamente que si tenemos algún tipo de comida como carne que está directamente al fuego, la carne no se considera cocida, sino que se considera asada. Es una definición distinta. Pero todo elemento que nosotros tenemos que cocinar o que cocer dentro de una olla, dentro de una fuente, el fuego calienta el recipiente y el recipiente calienta a la comida que está dentro. A diferencia de Kli Rishon, es lo que tenemos Kli Sheni. Kli Sheni es un segundo Kli que en la comida que se calentó en Kli Rishon la pasamos a un segundo Kli. La diferencia entre Kli Rishon y Kli Sheni es que el Kli Rishon estuvo en el fuego directamente. Y el Kli Rishon es lo que calienta a la comida. A diferencia de eso, Kli Sheni es un Kli que nunca estuvo en un lugar de calor, sino que la comida misma que está caliente va a calentar al Kli. La diferencia entre uno y otro a nivel físico, por explicarlo así, es lo siguiente. Las paredes del Kli Rishon están calientes por el calor exterior, con lo cual las paredes se calientan y calientan a la comida. Las paredes tienen una tendencia de constantemente están recibiendo calor y tienen la tendencia a calentar constantemente la comida, se toma a perder calor, pero debido a que está sobre el fuego del Kli Rishon, recibe calor. Kli Rishon que lo quitamos del fuego, en tanto y en cuanto siga estando por encima de los 52 grados, o 48 grados, depende de la definición, incluso si dice 42 grados, se sigue considerando Kli Rishon. Cuando nosotros tomamos la comida del primer Kli, la pasamos al segundo Kli, el segundo Kli intenta, por decir así, robar energía del gush, de la comida que tenemos adentro. La comida tiene una tendencia de liberar energía hacia afuera y el Kli tiene tendencia de calentarse por la comida que está hacia adentro. Zotomeret, la diferencia entre Kli Rishon y Kli Sheni que trae la Gemara en el Tratado de Shabbat, según la definición de Tosfot, y como lo entienden la mayoría de los poskim, es que el Kli Rishon es un Kli que estuvo directamente al fuego y calienta la comida, a diferencia de Kli Sheni que nunca estuvo en el fuego y tiene solamente comida caliente en su interior. Con lo cual, el Kli Rishon
constantemente está calentándose. Y el Kli Sheni constantemente está calentándose, pero a diferencia del Kli Rishon, se calienta de la comida interior. Cuando hablamos de Kli Shlishi, tenemos que tener algún otro tipo de diferencia haláfica. Si el Kli Rishon estuvo directamente al fuego y el Kli Sheni no estuvo nunca al fuego, ¿qué diferencia va a tener entre un segundo, un tercero y un cuarto Kli si no hay una diferencia haláfica? Básicamente la diferencia haláfica entre Kli Sheni y Kli Shlishi es el tipo de temperatura de la comida que está dentro del Kli. En el momento en el que tengo Kli Rishon, la comida está caliente a una temperatura. Cuando tomo esa comida y la paso a Kli Sheni, el Kli Sheni empieza a calentarse y la comida empieza a perder temperatura. Cuando pase la comida esa a Kli Shlishi, que la comida está a un nivel de temperatura mucho menor a lo que estaba en Kli Rishon, y también va a estar en una temperatura menor a lo que estaba en Kli Shlishi. Con lo cual la temperatura de la comida de Kli Shlishi va a ser incluso, Ulay va a estar kosher, va a estar tibia y no sabemos siquiera si va a estar caliente. ¿Cómo llegamos con todo esto a la preparación del té? La gran discusión hoy en día que nos encontramos es, no, Ashkenazim pueden, Sfaradim no, Shulchan Aruch, Yalkut Yosef, Mishnah Berurah, permiten, no permiten. Antes que nada, para que entendamos la diferencia entre una cosa, vamos a hacer la primera prueba del día. La primera prueba del día nos va a implicar agarrar dos vasos distintos, 1 y 2, marcados con etiquetas distintas. En uno poner agua completamente hervida que sale de la máquina, en el segundo poner agua que sale hervida de la canilla, Dotomeret, que el agua se hirvió dentro del dud y va a salir por la canilla. Y vamos a ver, entre otras cosas, la diferencia de la preparación de Kli del té entre una y otras cosas. Así que antes que nada, con su permiso, voy a llenar los dos vasos de agua. Bien, se empieza a quemar esto. Y ahora hacemos un cambio para que puedan ver completamente. Ceder, este es el agua que salió directamente de la canilla caliente con agua que viene hirviendo del dud. Estoy uno adentro. Este es el agua que viene directamente de la máquina. Que se vean los dos a la vez. Ceder, se ven los dos vasos según los que me imagino. Y ahí está. Un vaso que agua templada, semicaliente. Ceder. Ahí se pueden ver las cosas. Y obviamente el tercer vaso, un segundo. Con agua de Kli Shlishi. De la máquina es Kli Rishon. El vaso va a ser Kli Sheni. Y hagamos un tiro más. Ceder. Cuidado que está agua caliente dentro de todo. Y entra también. Ahora va a entrar. El tercero, el pequeño de adelante. Ceder. Ya fe.
El mismo juego que hicimos al principio lo hacemos con eso también. Becer. Tenemos los 3 vasos de té. Entonces vamos a ver en un minuto, en un rato más, cómo influyen los 3 vasos de té en este sentido. Así que, teniendo las 2 cámaras constantemente, podemos concentrarnos en lo que dice la Mishnah Berurah. Dice la Mishnah Berurah lo siguiente, que queda terminantemente prohibido ponerlo incluso en Kli Sheni. Seder, Bebu Adin, Imud Avar Yavesh, Nazar Raúl de Ajirar, Idea de Hat Hamil, exactamente como dijimos antes, todo lo que era duro, que lo tenemos que poner de alguna manera en algún tipo de agua caliente para calentarlo, nos va a ser necesario el hecho de poder, que queda terminantemente prohibido calentarlo de esa manera. Dice la Mishnah Berurah, Be'ata nevaer din bishul alei atei. Y ahora vamos a poder hablar acerca de la cocción del té. השייך בכמה עניינים לסעיף. הנה התה בשבת, פשוט הפוסקים ויש בו משום בישול. Pashut para los poskim, que aquella persona que agarra un saquito de té y lo pone dentro de agua hirviendo, ¿ceder? Que tiene din bishul, cocción. Ubemezid yesh po isur skila. Aquella persona que cocina en Shabbat tiene isur skila. Ubeshogel hatat, solamente trae un korban hatat. Galken yesh lizaer bo meod, hay que tener mucho cuidado. Ubebonoteno rabim, lamentablemente, muchas personas que nikshalim beze y no tienen la conciencia de cómo realizar el tema. Umekelim leatzman, y dicen que no hay que tener cuidado, que está permitido, y shebekulot ken ban mamash, y que hay que no tener que tener cuidado para corregirlo de esa manera, y que se puede usar, perdón, de esa manera. Por lo cual tengo la obligación de explicar cómo preparar el té en Shabbat. Tiene de arot mi kli rishon a la ley atei, echar agua directamente de un kli rishon, hoy en día, por ejemplo, el meijam, que es un kli rishon, ceder sobre el tión, quiere decir poner directamente el tión primero y después echarle agua, y eso es de badai, hashash, ab melachah. Estamos hablando de una de las melachot originales, de Kaimalan, de Rum Sheikh de Klipa, de echarle agua del Kli Rishon directamente. Estamos hablando de que Irui por lo menos cocina una pequeña clipa, una pequeña casca, una pequeña cantidad de lo que hay en las hojas de té, y eso es lo que nos genera, y hay un isur de bishul. בכל שכן אם יעמידנו אחר כך על התנור או בתוך הכחלין, זאת אומרת, queda terminantemente prohibido ir y ponerlo sobre algún tipo de comida, de lugar, perdón, de comida caliente, בסדר? עד שיהיה היד צולדת בו, ודאי יבוא לכולי עלמא לסולשון. ואפילו אם ירצה ליתן את עלי התה לתוך הכלי, אחר שיעלה החמין לתוכה, כדי שיעלה המים שם כלי שני, גם כן אסור. זאת אומרת, si una persona quiere poner un tión, el saquito de té adentro de un vaso en el cual agarrado, como por ejemplo yo hice, este vaso se considera incluso kli sheni, ni siquiera es kli rishon, también queda prohibido. Fíjense cuál es el color que va tomando el té que salió directamente de la máquina con agua caliente. בכל שכן, לפי מה שמבואר בסעיף זה, que las cosas blandas, como el té, se cocinan sin ningún tipo de problema. ואפשר, ויש בעלים גם כן חשש איסור דאורייתא. זאת אומרת, una persona que haga un té de esta manera, quiere decir, agarrando agua caliente y poniendo el té adentro, o poniendo el tión adentro y abriendo el agua del meján por sobre encima del agua, isur deoraita. ועל כן הסכימו האחרונים, ויש להעלות עליה תה מערב שבת, hay que preparar lo que se llama תמצית, o como se llama en yiddish, lo llama el essence. Es una esencia de té. ¿Cómo se hace? Se agarran 2, 3 saquiot, o en su momento que también usaban alim lo que se llama jalitá, directamente el té en granulado o en pedazos, y se cocinaba. Eso se cocinaba, se colaba para quitar toda la salim al costado, y de ese tamtzit, de esa esencia tan fuerte, lo que se hacía es poner un poquitito en la copa, en el vaso, y agregar a eso agua caliente, que en ese sentido no hay ningún problema. Y ni siquiera entrando en lo que es
Dinei Tzviya B'Mashkin. Deim Yashaer Bo Mashke Aesen, sabe que habla de la ceja. ¿Cuál es el tema? Según la Mishnah Berurah, la única forma de preparar té es en Erev Shabbat preparar tamtzit o esencia de té y en Shabbat agarrar un poquito de eso para que no sea muy fuerte y agregarle a eso agua caliente. Una vez que terminamos de esa manera, podemos tomar el té. ¿Qué pasa cuando nos quedamos en Shabbat según la Mishnah Berurah sin té? Si nos quedamos sin té no hay ningún problema, podemos agarrar el mismo saquito de té que ya utilizamos en el Shabbat, o las mismas hojas de Shabbat, las mismas hojas de té que ya utilizamos en Shabbat, incluso que estén secas, a eso se le agrega más agua y no hay ningún problema. Quiere decir, para la Mishnah Berurah, la única forma de preparar té en Shabbat es cocinar el té en Erev Shabbat, hacer el tamtzit. Una vez que terminamos el tamtzit, se puede utilizar ese tamtzit. Se terminó el tamtzit, el mismo tión, el mismo saquito de té, o las mismas hojas de té que utilizamos para preparar el tamtzit, podemos llegar a agregarle más agua y tomar. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Perfecto. ¿Qué pasa cuando queremos hacer té en Kli Sheni o Kli Shlishi? Kli Sheni dijimos que es esto. Fíjense el color del mismo té, sin ningún tipo de duda, incluso sin revolver demasiado. El té es un té, a mí no me gusta de pelotear, pero se puede tomar en el momento. El segundo vaso, que es agarramos agua caliente del Meijam. Yo tomé el agua que estaba casi hervida. El Meijam llega a una temperatura de casi 60 grados o más de 60 grados, se considera Kli Rishon para de todo tipo. Salió agua en el vaso y llegó a este color. El color del primero y el segundo es muy distinto. La temperatura, obviamente también, en uno se puede meter la mano, se puede meter el dedo, y al solé de Guayaní no hay ningún problema. El tercero, que agarramos incluso agua, lo que sería Kli Shlishi, está entre uno y otro. Según el color, no sé si se ve tan bien por la cámara, pero cuando se ve uno enfrente, se ve. Quiere decir que hay mucha diferencia entre el té de una u otra forma. Si incluso agarrase ahora un vaso de agua con agua fría y pusiese ahí un saquito, podríamos ver que casi sin ningún tipo de problema, de posibilidades, el agua saque color. Con lo cual, necesitamos sí o sí para preparar té el agua. Ahora, bien, frenamos un minuto en la segunda cámara, las dejo ahí, les prometo que no las muevo durante todo el shiur. ¿Beseder? Solamente para poder hablar, y con eso ve un poco mejor, la diferencia entre los tres colores, para poder intentar avanzar y saber aparte si hay alguna pregunta. Parte de los poskim de hoy en día vuelven a la misma pregunta. ¿Se puede preparar té o no se puede preparar té? La mayoría de los poskim sfaradim traen una gran discusión. Quiero leerles uno de los poskim sfaradim, después les voy a decir obviamente quién es, para que sepan exactamente qué es lo que dice y en base a eso entenderlo. El primer seif dice lo siguiente: Asur learot be Shabbat maim hamim alaleyate. Queda terminantemente prohibido en Shabbat tirar agua hirviendo sobre los aleate. Aleate es el saquito que estábamos hablando hasta ahora. ¿Qué tipo de saquito? Que no se cocinaron antes de Shabbat. Shekuar mitbaer, que ya explicamos anteriormente, Sheiru y Mikli Rishon, y Basher que de Klipa. Beseder, que ya explicamos anteriormente, que cuando ponemos agua de Kli Rishon, quiere decir agua directamente del Mejam sobre el saquito, me Basher que de Klipa. Belajen Sarif le Basher etalea te Me'er Shabbat. Y por eso es que tenemos que cocinar sí o sí el té en Erev Shabbat. Y recién ahí vamos a poder utilizar el tamtzit o el saquito, los salim de té que ya fueron utilizados anteriormente. Hasta ahora no hay ninguna diferencia entre lo que escribe la Mishnah Berurah y lo que escribe este otro libro que es de unos poskim de hoy en día. La única diferencia que podemos llegar a ver entre una y otra cosa, ¿cuál es? Que habla
directamente, que la diferencia entre una y otra cosa no es gran cosa hasta hoy en día, sino que lo que se entiende es que directamente agua de Kli Rishon sobre la té queda terminantemente prohibido. Segundo, seguir. Si cocinó el té antes de que entre Shabbat, y se acabó, perdón, Bekal Umea Tamtzit Beshabbat, y se terminó el Tamtzit Beshabbat, mutar la Rot Mayim Hamim Mikli Rishon a la Lima Musharim que nasó Tamtzit Shen Bishul Achar Bishul. Si se terminó ya el té, el Tamtzit, la esencia que hicimos de té desde el principio de Shabbat, no hay ningún problema, se puede volver a agregar agua de Kli Rishon sobre los olim de té para generar más. Incluso en la discusión entrada si tiene que estar completamente secas o no, lo Mishané dice que se puede. Uledina, Ledina, Alajá, Lejatejilá, Raúl, es recomendable, es lo correcto, cocinar los salim de té en Erev Shabbat para no tener ningún tipo de safek. Y si hicieron así en Shabbat, Bamakom Atzorech, en un lugar donde el Malasot se acabó y hace frío y alguien necesita tomar un té, Efshar Lismoch, aquellas personas que son Mekelim, Ulearot Maim Rotjim a la ley Té Aniskal. ¿A qué tipo de ley té está permitido poner agua? A ley té que ya fueron cocinados en el Shabbat y todavía le quedan las gotas de agua. Eso es lo que trae la Alajá encima de la Metjet. Perdón, Seif la Metjet. Seif la Metjet dice lo siguiente: Uadin, así es el mismo din. En un saquit de té, en un tión, que le tiraron agua de Kli Rishon, ורוצים לחזור ולהניחה בתוך כוס ריקן ולהעלות עליהם בשבת מים רותחים מכלי ראשון, ובמקום הצורך יש להקל בזה. זאת אומרת, ¿qué se refiere? Estamos hablando de un saquit, de un tión, que no fue cocido completamente en el Shabbat. No es que lo pusimos en el fuego y lo cocinamos ahí como corresponde, sino que solamente pusimos maim de Kli Rishon. En algunas palabras es agarrar este vaso, que pusimos maim de Kli Rishon y tuvimos ahí el tión adentro, mejor dicho, tener el tión adentro en el Shabbat. Se acabó este té, queremos utilizar nuevamente este tión. No como pusimos nosotros ahora maim sobre el tión, sino que el tión dentro del agua, sino que teníamos ya el tión desde el principio. Porque como Atzorech se puede leer aquel. Lo tomé que vedía abad, si una persona no cocinó el té en el Shabbat, y solamente utilizó un saquito en el Shabbat con Kli Rishon, vedía abad, lo puede volver a usar en Shabbat. ויש מי שאומר שאין להקל בזה, אלא אם כן עלי התה שבשקית נתייבשו לגמרי בין עליהם לחלוכית של מים. Y hay quienes dicen que no hay que leakel, no hay que utilizar, no hay que hacer esto, no hay que permitir esto, אלא אם כן el saquit de té, el tión, está completamente seco, debido a que si todavía tiene unas gotas de agua desde el principio, y le agregamos agua caliente nuevamente, se va a considerar que cocinamos el agua, porque dijimos que hay bishul achar bishul, hay cocción después de cocción en líquidos. O meikar adin ish leakel, meikar adin, no hay problema, no hay que tener en cuenta el tema de estas pequeñas gotas que quedaron en agua, y se puede. Alajá seif mem, arotze leachin te beshabbat. Una persona que quiere preparar té en Shabbat. Ishpoch tchila mayim chamim letoch hakos, tiene que agarrar agua caliente del meijam en un vaso. Beachar כך ייתן את מי התמצית el mayim shebakos. זאת אומרת, agarramos un vaso, abrimos el meijam y lo llenamos con agua, y una vez que terminamos de llenar ese vaso con agua, recién ahí podemos agregar que mei tamtzit, la esencia que dijimos del té, este té fuerte que preparamos en el Shabbat. ולכתחילה, טוב ונכון, לכתחילה, a priori, es correcto no poner el tamtzit en el vaso vacío y agregar a eso agua caliente. ¿Por qué? Porque el mea tamtzit, incluso que hayan sido cocidos en el Shabbat,
Y mitemi meimea tamtzit tejilá, si pone primero el agua del tamtzit y recién después ponga el agua del meijá, hay que tener en cuenta mishum bishul beshabbat. Dice el posek que puede ser que tengamos que hagamos bishul en Shabbat. Con respecto al mate, es la gran pregunta que durante años me preguntó mi madre, y Besat Hashem espero ahorita antes del final de Shiur darte respuesta, si no tenés respuesta me volvés a preguntar, ¿ceder? Porque es una gran pregunta. יש לחוש בזה משום איסור עצם, שמי אמת תמצית, התה שהם מועטים, פרדון, יפה, והוא הדין שמותר לתת קפה. La pregunta, lo que estamos hablando acá se llama tzviá bemashkim. Ahora, cuando yo pongo el tamtzit, que es rojo, incluso que haya preparado tamtzit, por ejemplo, no quiero perder parte del tamtzit, pero suponiendo que tomamos agua normal, ¿ceder? Y pongo parte del tamtzit, se queda bien claro, cuando deja chorrear, que el agua se pintó. Hay lo que se llama hashash, si hay tzviá bemashkim, pintar el agua, si es isur o no. Ben Ish Chai dice que hay que tener cuidado con eso. Arama también, Shulchan Aruch no lo tiene en cuenta, pero bueno, Lejatjila, quien puede tener en cuenta, no hay problema. Yesh leachmir, hay que leachmir, de no poner el saquit de té, cuando no está cocido obviamente, dentro de un vaso con agua caliente que uno se quema. Quiere decir, yo agarré agua del Meijam, ¿ceder? Había el Meijam y llené un vaso. Ese vaso ahora se considera Kli Sheni. En tanto en cuanto el agua que está dentro del vaso ese esté por encima de los 42 grados, se considera Yad Soledet. Mau Omer, hay que leachmir, de no poner un tión, un saquit de té en ese tipo de vasos, en tanto en cuanto el agua esté por encima de los 42 grados. La primera pregunta que vamos a preguntar es cuándo sabemos si el agua cocina o no cocina, si se llama Kli Sheni o no, si el agua está caliente o no. La halajá dice que hay que probar, se prueba algo que Yad Soledet es lo que quema en la panza de un bebé. Seguro que nadie va a ir a probar Hasbe Shalom ni en la panza de su hijo ni en la panza del vecino si el niño se quema con ese tipo de agua, pero si uno pone agua por lo general en esta zona del brazo, en esta zona de la mano, unas gotas de agua, siente si el agua quema o no quema. Quiere decir, Kli Sheni, que tiene agua caliente, podemos tirar agua a un Kli Shlishi, de como hicimos aquí, en el vaso pequeño. Agarré de Kli Sheni a un Kli Shlishi y el vaso, créanme que no hay casi ningún tipo de problema de que queme y tener ahí el tamtzit por dentro. Bekol sheken, im noten et השקית התה לתוך הכלי שהוא כלי שלישי, זאת אומרת, primero pone el agua a un כלי שלישי y recién después ahí pone el saquita adentro. שהמים שבו חמים בחום שיד צולדת בו, incluso que el agua esté caliente por más de 42 grados, שכלי שלישי אינו מבשל כלל. וראה להלן דיני כלי שני כלי שלישי. Antes que nada, resumo los alajot de los que trae el libro. Primero principal, Asur, abrir agua caliente en el Meijam sobre un saquito de té, sobre un tión. Alajá número 1. Alajá número 2. Queda terminantemente prohibido agarrar agua del Meijam y poner el saquito de té adentro. ¿Por qué? Porque es Kli Sheni y Baruch que Kli Sheni cocina. Kli Shlishi, Lejatjila, Meikar Adin, lo que corresponde es hacer tamtzit de té en Erev Shabbat, cocinar el té sobre el fuego, quiere decir agarrar una jarra, una tetera, cocinar el té adentro y tener ese tamtzit de té preparado en Erev Shabbat. Bediavad, Beshat HaTzorech, se acabó el tamtzit,
perdón, antes de Shabbat se acabó el tamtzit, podemos utilizar el sakit de té o las alim de té que se acabaron y reutilizarlos con agua caliente, incluso con la agua caliente de Kli Rishon. ¿Por qué? Porque ya fue cocido en el Shabbat. Si no lo cocinamos en el Shabbat, solamente pusimos Kli Rishon, Bediabad también se puede utilizar ese té. Ahora, ¿qué pasa? Bediabad, Bediabad, no hicimos tamtzit. No, o se acabó completamente y el sakit de té o los salim de té ya están inusables, fueron a la basura, lo que sea. Y tenemos una necesidad extrema por el frío, por alguna necesidad grande de Shabbat. Bediabad, la diabad, como decimos, Kli Shlishi, se puede hacer té. Créanme que en Kli Shlishi, que es este tipo de Kli, el té, apenas si tiene olor o si tiene gusto a té, a aquella persona que le gusta el té como corresponde, no vale demasiado. Este tipo de vaso, que también es Kli Shlishi, tiene solamente color, es casi intomable, es un té frío. Les vuelvo a mostrar para que vean exactamente de qué estamos hablando. El primer vaso es el Kli Shlishi, dijimos. El segundo es el Kli Shlishi, también que hicimos, solamente que pasamos el desinfección adentro. Y el tercero, que es la etiqueta roja, es el que era Kli Rishon. Kli Rishon, incluso ahora, hace casi media hora o 40 minutos que estamos hablando, todavía está tibio caliente para tomar. Incluso que quité la mitad de la cantidad. Este vaso, que agarramos también agua del menjam, del dud caliente hirviendo, está completamente frío, intomable. Y este está a una temperatura Beinonit. ¿Quién es el que escribe todo esto? Les muestro el libro. Todas las Hodson y el Kut Yosef. Toda aquella persona que dice que el Kut Yosef no permite completamente la utilización de té o hacer té en Kli Shlishi de Hatjila, comprobado hoy. Toda aquella persona que quiera ver por dentro Asiate, Beshabat, Asalahot y el Kut Yosef. בסדר? סימן שי"ח, הלכות ל"ז, ל"ח, ל"ט, מ"א. בסדר? En las alajot ל"ז, ל"ח, ל"ט, las primeras tres alajot trae que de ninguna manera hay que utilizar el tipo de té como el tamtzit de té como nosotros queremos, sino que lejatjila hacer tamtzit té, preparar en el Shabbat tamtzit té en el fuego, y es exactamente lo mismo que escribe la Mishnah Berurah. Lejatjila, caja. Se nos acabó el tamtzit, se puede volver a utilizar el mismo sakit de té o los mismos salim de té sin ningún problema. Lejatjila solamente se puede agregar agua si ese tipo de té fue cocido en el Shabbat. Bediabad no hay ningún problema, se puede leer aquel si solamente utilizamos como le pusimos agua de Kli Rishon. Bediabad la diabad, se nos acabó el tamtzit, no preparamos tamtzit, se necesita para Shabbat y todo tipo de excusas que podemos llegar a encontrar. En Kli Shlishi se puede llegar a preparar el té. Solamente no se olviden lo que dijo el Tosfot desde el principio en Masechet Shabbat. La diferencia entre Kli Sheni y Kli Shlishi, la diferencia básica entre Kli Sheni y Kli Shlishi es el tema de la temperatura del agua. Najón, que Yalkut Yosef escribe que incluso en Kli Shlishi, en el cual el agua esté caliente, esté por más de 42 grados, pero estamos hablando por un agua que está a 42 grados de Kli Shlishi, es un agua que muy probablemente en unos minutos más no va a poder estar apto para tomar un té, a menos que la persona tome un iced tea. Eso es todo lo que tiene que ver con la preparación de té en Shabbat. Incluso hay Yalkut Yosef, Arav Yitzhak Yosef, Rab Rashi de Israel, dice que lo esencial y lo principal es preparar el tamtzit té como la Mishnah Berurah. Rav Ovadia tiene un psak que es exactamente igual, figura lo escribió en ¿dónde está? Likutei Kol Sinai, Alijot Olam, salió Rav Ovadia Yosef.
figura en el Yarjón Kol Yosef. Es un psaq que escribe Rab Ovadia cuando era Rab Rashi de Mitzrayim, quiere decir incluso antes que sea Rab Rashi de Israel. En el libro Yavia Omer trae a Rab Ovadia aproximadamente una cita un poco distinta, es mucho más parecida a la cita del Yalkut Yosef. Lo tomen el Lema hace. Lema dice, como decimos, Ashkenazim no tienen otra posibilidad que preparar el tamtzit en el Shabbat. Sfaradim, quien quiera hacer lejatjila, tiene que hacer exactamente como dice el Yalkut Yosef y preparar lejatjila, que es lo mismo que los Ashkenazim. Bediavad se puede preparar en Klish Kishi, si pasó. Ahora hay que tener en cuenta una cosa muy especial. ¿Cuál es la diferencia entre lejatjila y bediavad? Lejatjila es algo que hay que hacer completamente. Cuando nosotros tomamos algo bediavad, es que pasó, hubo un caso de fuerza mayor o algo nos genera algún tipo de razón que nos permita hacer un cambio. En tanto y en cuanto pase de vez en cuando, no hay problema. El gran problema es cuando tomamos el bediavad y lo convertimos en lejatjila. Si decimos, ok, está permitido klish lishi, najón, está permitido bediavad de klish lishi, pero si todos los Shabbatot y todo el tiempo decimos klish lishi, dejamos de hacer diavad. Es un gran problema en el entendimiento de la halajá que tenemos la mayoría de la gente, que nos olvidamos que el diavad es un caso de fuerza mayor, algo pasó que nos permite. No hay ningún problema, estamos dentro del din todavía, no es que estamos Hasbe Shalom haciendo un isur. En cuanto convertimos el bediavad en lejatjila completamente, ahí estamos fallando y tenemos que revisar nuestros elementos. Con respecto a la pregunta del mate, que no me olvidé, es la gran pregunta que durante años recibí más que nada de mi madre. El mate tiene un problema. Un mate, la yerba es exactamente lo mismo que el tamtzit de té, que el sakit de té. Perdón, no el tamtzit, el sakit, el tión. Tiene palos o yerba o algún tipo de hierba que se cocina y en base a eso podemos utilizarlo. Najón que aquella persona que utilice agua hervida en el mate arruina el mate, pero de todas maneras hay que entender lo siguiente, la yerba, si tomamos el mismo yesod, que tanto el sakit de té como la yerba, que son alei té, sajacol, se llaman kalei bishul, algo que se cocina muy rápido con poco agua, o con agua que no necesariamente tiene que estar completamente hirviendo. Si alguien prepara mate en Erev Shabbat y lo deja secar, podría llegar a tomar mate nuevamente en Shabbat. Lo que hay que tener en cuenta es que un mate así es un mate más que nada lavado o un mate que no sé si el gusto valga la pena utilizarlo. Y lo que hay que tener mucho cuidado con el mate es el hecho de que estamos agregando constantemente agua de Kli Rishon en el lugar donde queda sí o sí, nos queda un poco de agua, porque nunca se seca. Después del primer mate, ya la yerba queda mojada, queda húmeda, quedan unas gotas de agua. Ahora, si decimos que no hay que tener en cuenta y bediavad no hay problema, se puede llegar a utilizar, se puede llegar a agregar agua de Kli Rishon en un tipo de agua, en un tipo de yerba donde quedó un poco de agua, no hay problema, pero en cuanto lo convertimos nuevamente en lejatjila, tenemos un problema alágico. Tú tomeres. Si alguien quiere tomar mate alágicamente en Shabbat, lo recomendable es tomar un mate cocido. Yo hice un tamtzit en el Shabbat y tomarla como si fuese un té. ¿Responde eso a la pregunta del mate? Espero que sí. No me maten a aquellas personas que les gusta tomar mate en Shabbat, pero le animo a ti tomar mate en Shabbat es tanto o más problemático que preparar un té en Shabbat. ¿Beseder? ¿Preguntas? Si alguien tiene una pregunta o algo, puede abrir el micrófono, hablar. Están los micrófonos abiertos y sin ningún problema. Rado, una preguntita. Las kunkun que vienen ya con el dispositivo para Shabbat, ¿qué tipo de temperatura entonces manejan ellas más o menos? El meijam que utilizamos en Shabbat, el meijam no hay ningún problema. El único problema, el meijam maneja una temperatura de más de 80 grados, creo que 85 90 grados. Es que el meijam es Kli Rishon. La única diferencia entre el meijam
y el resto de las kumkumim es que el Meijam, una vez que lo pasamos al modo de Shabbat, tiene una temperatura constante. No importa cuánto agua haya, siempre genera una cantidad de, creo que son 600 watts, y con eso calienta. Tenga una cantidad así de agua o una cantidad así de agua. Si hay una cantidad así de agua, el Meijam va a funcionar constantemente a 600 watts y va a mantener agua caliente. Por eso una persona que pone el Meijam en el Shabbat y no lo hirvió primero, sino que lo pone directamente en Shabbat, puede tardar unas cuantas horas en llegar a la temperatura. La pregunta si Bediabad es una kula o no, Bediabad es no lejatjila. Quiere decir que nosotros tratamos de cumplir el alajá siempre lejatjila. Bediabad es si pasa algo, necesitamos algún tipo de permiso, nos permite utilizar eso. Es un tipo de kula. Es un tipo de kula, pero convertir esa kula en todo el comportamiento nuestro es convertir a la kula en lejatjila y no está bien. Yo sé que arruiné el mate de Shabbat de unos cuantos, así que sin que se enojen conmigo. Raab, otra pregunta. Si tenemos carne con salsa para poder comerla en Shabbat, ¿tenemos que tenerla puesta en la plata desde antes del comienzo de Shabbat? Para comer carne con salsa en Shabbat hay una diferencia si es para comerla en la noche o en la mañana. Si es para comerla en la noche, siempre es recomendable ponerla en el momento, si la pone la mujer, la carne en la plata antes de la carne Nerot, o si la pone el hombre, puede incluso después de la carne Nerot antes de salir al Beta Knesset. ¿Por qué? Porque si no, no se va a calentar nunca la salsa. La salsa va a quedar fría y va a ser incomible. Si la quieren comer a la mañana, hay una diferencia entre Ashkenazim y Sfaradim. Ashkenazim, para poder calentar ese tipo de carne, lo que hacen es, toman la carne de la fuente donde está con salsa, que caiga toda la salsa, esa carne la pasan a otra fuente, esa segunda fuente pueden calentar. Y la salsa se deja afuera en cualquier lugar de la cocina para que tome temperatura ambiente y en eso se puede llegar a comer. Se puede incluso agregar la salsa a la carne una vez que salió la carne de la plata. Pero calentar la carne con la salsa para Ashkenazim queda terminantemente prohibido. Para Sfaradim, en tanto y en cuanto la carne no sea una sopa no sea una carne dentro de la sopa, no hay problema. Quiere decir, estamos hablando de un pequeño porcentaje de agua o de salsa, más lo que si es un 10% o un poco más de salsa dentro de la fuente, pero estamos hablando no de una carne que tiene, si la carne es así, no puede tener la cantidad de salsa así. Ya estamos hablando de algo que sea una cantidad mínima. Muchas veces pasa con el pescado, que alguien calienta pescado, que alguien utilizó pescado y quiere calentar el pescado. La salsa del pescado, ¿qué pasa? Por parte de la composición del pescado se convierte como si fuese en gelatina, se convierte en algo que es absolutamente rígido y al momento que lo pone a calentar se vuelve a convertir en líquido. Por lo general los ashkenazim, además de que a veces los ashkenazim comen esa gelatina como gelatina, sin entrar en discusiones el tema de gustos o no, se acostumbra a quitar esa gelatina, no que hay que tener cuidado con borer, queda terminantemente prohibido sacarla del todo. O sea, lo que cae, cae, y después eso se puede llegar a pasar a otra fuente, y la gelatina toma temperatura, en la temperatura ambiente se vuelve líquido y se puede utilizar. ¿Ceder? Ok. Entonces, recomendable mejor, si hay dudas del porcentaje, hacer como Ashkenazim, sacar la carne y ponerla en otra fuente y librarse un poco del problema, ¿no? ¿Cómo de vuelta? A ver, si uno no sabe exactamente qué tanta salsa tiene, si con la cantidad de salsa se puede poner la fuente, de pronto sería mejor sacar la carne, ponerla en otra fuente y dejar la salsa aparte hasta que llegue a temperatura ambiente. Pues. Si uno tiene dudas, sería mejor hacer como Ashkenazim. Pues. No hay que leachmir esta. Hay más que Ashkenazim, en Marazo, Ashkenazim tiene que leachmir. Sfaradí puede hacer lo que tiene permitido, puede hacer. Si alguien va a decir que hace la halajá como Ben Ishai, que es un poco más mahmir, es distinto. Pero aquella persona que haga halajá según lo que está permitido en la halajá de Shulchan Aruch, que no es Sfaradí, no hay ningún problema. Si uno tiene dudas cuánta salsa tiene, pues usted hace así. Abre la olla, mira para adentro y en base a lo que haya,
se trabaja. Trabajar con normalidad, mirar lo que hay en la olla sin ningún tipo de problema, no nos impide hacer lo que corresponde. No hay que leahmir stam. Hay unas cuantas necesidades y unos cuantos lugares en los que tenemos tendencia a hacer kulot, en donde está mal. Pero leahmir stam no es necesario. Ashla Kadosh escribe que aquella persona que stam mahmir porque no sabe y constantemente mahmir porque no sabe, nunca va a ser posek alajá. Nunca va a poder determinar alajá porque es imposible. Cuando una persona no sabe, Nagid, que este Shabbat no supiste, este Shabbat asita jumbra para no entrar en una duda, miad el Motzai Shabbat, la pregunta al Rab, ¿cómo hay que, o estudiar? Obviamente que no está prohibido estudiar, se puede estudiar el tema, o preguntar al Rab y en base a eso, para la semana que viene sabe. Quiere decir que en el primer caso se convirtió en Bediabad, hiciste una jumbra Bediabad en un Shabbat, pero estás obligado a estudiar el tema para no volver a llegar a hacer esa jumbra nuevamente. Con respecto a la pregunta, si puedo explicar nuevamente el tema del agua en el kumkum, si es la misma regla sobre la preparación de té que usted explicó, o sea, no se debe usar cliché tampoco. Dijimos, la halajá trae que el té, los tionim de té se consideran kalei bishul. Kalei bishul es algo que se cocina con mucha facilidad. Todo lo que sea kalei bishul se cocinan también, por lo menos que dé clipá en cliché. Con lo cual, utilizar cliché para hacer un té tampoco es correcto. Espero que eso responda a tu pregunta, Keren. ¿Alguna otra pregunta? Si responde, bien. Si no, dime de vuelta, te lo explico nuevamente. Sí, Rab, es que yo entendí que usted explicó que la regla que estaba diciendo era no para el kumkum, sino para otro tipo de agua caliente. En Pero Shabbat, luego mencionó el kumkum. Sí. En Shabbat no se puede utilizar cliché para prepararte. El kumkum, el meijam siempre tiene din de kli rishon, está hirviendo. El agua que nosotros tomamos, una vez que agarro el meijam y vierto agua, el vaso se considera kli sheni. Y en ese sentido también está prohibido utilizarlo. Ok, Rab, toda. ¿Beseder? ¿Alguna otra pregunta más? Espero que haya quedado claro. Cualquier cosa me pueden llegar a consultar. ¿Beseder? Una pregunta, en lo de recalentar, ¿se considera igual el tema de la salsa o del agua? ¿Qué quiere decir recalentar agua? ¿Comieron una comida a la noche y les sobró y quieren calentarla a la mañana de vuelta? Exactamente. Es exactamente lo mismo. Dijimos que todo líquido, una vez que se enfría y se vuelve a calentar, tiene din de cocción. El único que dice que no tiene din de cocción es el Rambam. Solamente parte de los teimanim actúan de esa manera. Todo el resto, en cuanto se enfrió el agua, lo vuelves a calentar, vuelves a tener un problema de cocción. Y si bueno, en ese tipo de carnes como la del pescado que destila su propio aceite, también se aplica lo mismo, porque vamos a decir, a veces carne, supongamos que una carne tenga un saque afuera, un jugo que tenga incluso interno, el jugo de la carne, si la carne es así, el jugo va a ser así. Nunca va a ser un jugo así, ni siquiera, porque si es así, es un jugo externo. Los líquidos que la carne puede llegar a sacar son muy pocos. Y el pescado es una cosa como gelatina, lo puedes quitar afuera y listo. Ahora, eso es más que nada para Ashkenazim, Sfaradim, Mekelim. Ok. Era eso, doctora. Muchas gracias. No hay por qué. Sí. Pero Raf, con respecto a la pregunta anterior, está la bandeja llena de pollo. Ok. Se llenó de la sustancia del pollo a la mitad del pollo.
Pero ¿La hay, cantidad? sí, hay 20 presas de Ah, ok. piernitas. Ok, no. Y se llena ese líquido así, pues, toda la bandeja, Ok. porque se estuvo tapada. Al día siguiente, ¿qué hace esa sustancia? Se Mejor. saca, me refiero por la cantidad, porque si uno hace una presa pequeña, pues no saca mucho, Najón, mucho jugo. ahí es exactamente la מחלוקת entre Ashkenazim y Sfaradim. Ashkenazim, ברור que tienen que quitar el pollo afuera, calentar ese pollo en otra fuente distinta. Sfaradim pueden utilizar ese pollo y parte de la salsa no hay problema. Dijimos, si el pollo tiene esta altura y la salsa tiene una cosa así, no hay problema. Si el pollo tiene así y la salsa es así, estamos hablando de casi una sopa. A nivel alágico, no a nivel, en la sopa nosotros sabemos que una sopa que no tenga una cantidad de agua que supera a las verduras o a las carnes, lo que hacen, no es una sopa, no se puede tomar en el invierno una sopa así. Es un puré. Pero a nivel alágico estamos hablando, si tiene más una cantidad de salsa o de líquidos, más de entre un 10 y un 20%, estamos hablando de una gran cantidad de agua. Para lo que puede Ok, hacer muchas cambiar gracias. de fuente y utilizar parte de eso. Muchas gracias. ¿César? Si no hay más preguntas, quedan liberados. Solo tu voto, call to, להתראות.